Y justamente para hablar de este tema, entre otros, pero este tema que menciona Enrique Quintana, le doy la bienvenida en el estudio a la senadora panista Kenia López Rabadán, vicecoordinadora del PAN en el Senado de la República. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, querido Guillermo. Gracias por tu invitación y gracias, por supuesto, a tu auditorio para compartir esta noche de muchos temas polémicos. Es impresionante, ¿no? Todos los días hay una noticia, por cierto, en muchas ocasiones, no necesariamente para bien de los mexicanos. Un gustazo estar aquí contigo. Muchas gracias. Empecemos hablando del plan B de la reforma electoral. El muy pequeño tramo que queda por aprobar de la serie de reformas legales que ya fueron aprobadas por los diputados, entrará en cualquier momento al Senado. No se ve que no vaya a ser aprobada, es además solo un pequeño fragmento el que se va a revisar, seguramente se aprobará, pero ese no es el fin de la historia, porque a partir de que se apruebe comienza la batalla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atacar la inconstitucionalidad del llamado Plan B de la reforma electoral, Kenia. Efectivamente, bueno, como se ha comentado aquí, claramente hay una obsesión, digamos, porque estas reformas que hemos conocido son llamadas como el Plan B. Ahora, hay que recordar, querido Guillermo, el Plan A era destruir al INE, esa es la realidad. No pudo el presidente de la República porque no tiene las 2/3 partes en el Congreso para cambiar de nombre, cambiar facultades, en fin, generar una forma distinta que a él se le acomodaba, ¿no? Para continuar, por cierto, desde mi lógica, en el poder, incluso sin ganar en las votaciones. Eso no sucedió. Entonces, ¿qué hace? Pues genera un paquete de leyes, por cierto, una nueva, no solamente reformas, sino una nueva ley para que ese paquete que conocemos como Plan B se apruebe en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Tienes toda la razón. Solamente falta aprobar en estricto sentido una figura que volvieron a cambiar en la Cámara de Diputados, pero con este pequeño cambio, digamos, va a cerrarse el círculo de todas las reformas del Plan B y van lastimosamente a dañar lo que hemos conocido en términos democráticos. Porque, ¿qué están haciendo? Bueno, pues están impidiéndole a los alcaldes, a los gobernadores, poder comunicar sus logros de gobierno. ¿Qué es lo que va a hacer López Obrador? Es solamente ser el único vocero. Es algo verdaderamente terrible. Bueno, incluso varias de las acciones de inconstitucionalidad y de las controversias presentadas son justamente ante eso. Hoy un alcalde está imposibilitado de comunicar lo que hace bien porque el Plan B, digamos, ya no le permite que pueda asignar recursos para comunicar. Obviamente, cerrando todo este proceso, van a llover las impugnaciones. Es más, hoy hay un análisis del propio Senado de la República que establece que este Plan B va a ser, las reformas más impugnadas en la historia de este gobierno. Y mira que hemos presentado muchísimas entre acciones de inconstitucionalidad, controversias, juicios de amparo. ¿Por qué? Porque está afectando a alcaldes, a gobernadores, a ciudadanos, al INE, a los OPLES, a empleados y trabajadores del INE que ven afectados sus derechos laborales. Hay una parte del llamado Plan B que ya entró en vigor, son básicamente dos leyes, que son las que se han impugnado ante la Corte. Acudieron diputados, senadores, partidos, el propio INE a presentar acciones de inconstitucionalidad. Gobernadores. Alcaldes. Sí, porque hay un mundo de afectados. Viene esta otra parte del paquete, 3 leyes. La cláusula que se tiene que aprobar en el Senado es esta que se conoce como de vida eterna, que es la que permitiría transferir votos de un partido a otro para que no pierda el registro fundamentalmente. Pero vaya, en cuanto sean aprobadas, son promulgadas, entran en vigor y viene este nuevo tramo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tribunales laborales donde afectados del INE van a acudir a defender sus derechos al trabajo. No va a afectar las elecciones de Coahuila y del Estado de México porque no entran en vigor para ese fin, no se cumplieron los tiempos para que pudieran entrar en vigor en esta elección, pero si no se le da marcha atrás en la Corte, podrían afectar el proceso de 2024 gravemente.
sin lugar a dudas van a afectar el proceso de 2024, porque esa es la intencionalidad del gobierno. O sea, digamos, generaron este plan B para mermar a las instituciones electorales. Si no lo para la Corte. Claro, y en estricto sentido, Guillermo, la responsabilidad de la Corte hoy es altísima. Por eso, claramente, digamos, la efervescencia, diría yo, de la actitud o de la decencia o de la altura de miras, por ejemplo, de la presidenta hoy de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Piña, cuando demuestra públicamente que es independiente e incluso en su discurso exige, digamos, esta independencia del Poder Judicial. Hoy más que nunca la Corte necesita ser autónoma, independiente, no subordinada al régimen para poder encontrar ese control constitucional que es la naturaleza de la Corte y pueda, digamos, parar este tipo de irresponsabilidades legislativas que van a terminar, si es que no se detienen, van a terminar dañando a México. Y yo, digamos, un poco para el auditorio, ¿en qué te puede afectar a ti, ¿no? El plan B, pues tan fácil como que tu voto no cuente, ¿no? Algo, digo, tan fácil y tan lamentable y tan triste, que tu voto no cuente podrá generarte alcaldes pésimos, gobernadores, legisladores, autoridades, servidores públicos que tengan otro, digamos, otro bien mayor que sea quedar bien con el presidente o con el régimen en lugar de quedar bien con los ciudadanos. La mala noticia es el plan B, que seguramente quedará aprobado esta semana. Sí, la buena noticia es que está Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y si alguien tenía duda acerca del vigor con el que va a defender la Constitución y la autonomía e independencia del Poder Judicial, esa duda quedó totalmente disipada el pasado domingo en el Teatro de la República, cuando dio un discurso que ha sido muy elogiado por la firmeza de sus palabras y la determinación de la acción que llevará a cabo como ministra presidenta de la Suprema Corte. Sin lugar a dudas, Guillermo, hoy la Corte, las ministras, los ministros tienen una gran responsabilidad y es detener, digamos, aquello que está extrapolado, ¿no? Justamente por eso por eso es la división de poderes. Bueno, uno de los reclamos que se le hace al presidente de la República es cómo en la conmemoración de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución, en lugar de que estén los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, porque el poder está trifurcado, así dice la Constitución. ¿Cómo es posible que en el evento, digamos, en donde vas a rendir el reconocimiento de la Constitución, el presidente haya relegado a los otros, pues, digamos, no los haya podido tener cerca? Los mandó a los extremos del presidio. Claro, porque en estricto sentido, pues, su lógica es no hay un poder trifurcado, sino el poder es él. Y claramente la Constitución no dice eso. La Constitución, es más, incluso los poderes son para autocontenerse, digamos, ¿no? Que uno pueda hacer el límite al otro, que el legislativo sirva como límite al judicial y al ejecutivo y así, digamos, pueda haber lograr los equilibrios necesarios en el ejercicio del poder, ¿no? Claro, sin lugar a dudas, es una gran noticia que la ministra Piña haya dado ese discurso con altura de miras que demuestra que el Poder Judicial hoy, más que nunca, es importante. Además de que con su conducta dejó claro que hay un contraste entre, con todo respeto, y sin él también, entre Saldívar y ella, ¿no? Hay un claro contraste como el negro y el blanco entre la forma en que actuaba como presidente el ministro Arturo Saldívar y la forma en que actúa con toda dignidad y decoro la ministra Norma Piña, ¿no? Bueno, mira, la reacción del presidente López Obrador en la siguiente mañanera, ¿no? Digamos en la de ayer, pues demuestra cómo hay un enojo de que no haya una subordinación, porque, a ver, todos sabemos que al presidente lo suyo es aquello de la jerarquía, digamos, en la que él es el único decisor y todos los demás tienen que obedecerlo. Cuando se da cuenta que hoy hay una ministra, presidenta de la Corte, que está subiendo a tribuna a decir pues, que el Poder Judicial debe ser, digamos, fuerte y debe generar independencia para así, por cierto, garantizarle a los mexicanos un mejor presente y un mejor futuro, pues obviamente, Guillermo, ese discurso, esa actitud, incluso las formas, ¿no?
pues al presidente no le gustan tanto, porque lo que a él le gusta pues, es la subordinación, es el besamanos, es el sí señor, ¿no? Un poco como los políticos, la verdad, con todo respeto, del siglo pasado, ¿no? Pues sí. Y hablando de la necesidad de contener conductas ilícitas, el más reciente escándalo alcanza a Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, y a 3 cercanos colaboradores de ella: Raúl Pozos, que hoy es secretario de Educación en Campeche; Armando Toledo, que hoy es jefe de la oficina de la gobernadora Laida Sansores; y una colega tuya, senadora de la República, Rocío Abreu, senadora de Morena, sí. Pues quienes aparecen en videos que ahora mismo pasamos a través de la televisión, recibiendo fajos de billetes, lo que recrea otra vez la exhibición del cash y esta forma de operar de Morena, de recibir billetazos para su operación política. Hoy dio la gobernadora en esta emisión que llama Los Martes del Jaguar, 2 horas, wiri wiri, dio una serie de explicaciones de que iban a sitios lejanos donde no hay banca y entonces tiene que ser en efectivo, pero la realidad es que la gobernadora no respondió a las preguntas centrales, no pudo desmentir la veracidad de los videos, intentó desacreditar a terceras personas, pero la verdad es que esto parece ilegal, y si es ilegal, la gobernadora tendría que responder por estos hechos, Kenia. A ver, yo quisiera, digamos, hacer un recuento de daños, ¿no? Un poco para quienes vivimos y vimos los videos de Bejarano, ¿no? ¿Se acuerdan de esta escena en donde, por cierto, Bejarano era la mano derecha de López Obrador, ¿eh? Secretario particular. Claro, o sea, y era una de las personas de más confianza de López Obrador. Y lo vemos recibiendo dinero, ¿no? Bueno, la broma, digamos, es que incluso se había llevado hasta las ligas, porque era grotesca la escena. Bueno, pues esta escena de hoy es, yo diría, los nuevos videoescándalos de Morena remasterizados, ¿no? Es Bejarano, pero ahora en este nuevo gobierno a nivel federal de López Obrador y de Morena. Y a ver, varias cosas, querido Guillermo. Primero, no podrían continuar hoy, esta noche, esos señores siendo servidores públicos. Ni el de Educación Pública, ni el jefe de la oficina, ni la senadora de la República. No deberían seguir cobrando de los impuestos de los mexicanos. Hoy, la señora Laida debería de haber pedido disculpas públicas primero a los campechanos, porque es una vergüenza que esté haciendo un programa en lugar de estar haciendo administración pública. Guillermo, la verdad es que hay muy buenos periodistas en el país y en Campeche seguramente. Lo que ella tendría que hacer es darle resultados a los campechanos. Ella misma debería de dejar su encargo. Ella debería de dejar de ser, digamos, el ícono de esta mafia, porque eso es lo que son. Fíjate nada más, cuando ellos llegaron al Senado de la República, decían que aquel que se atreviera a usar recursos ilícitos con fines electorales se iba a ir a la cárcel, ¿te acuerdas? Sí. Incluso ampliaron el catálogo de prisión preventiva oficiosa porque querían mandar a la cárcel a todos los corruptos. Pues ahí están los corruptos. Es más, ahí están filmados los corruptos. Ahí están filmados con paquetes de dinero, que todos sabemos a dónde fueron. Fueron a comprar los votos, a una campaña ilegal, a algo que hoy, en estricto sentido, la ley, el Código Penal, sanciona con cárcel. Entonces, primero, hoy no deberían de seguir estando en el cargo, ni ella ni sus colaboradores. Es más, incluso ni la senadora. Y segundo, debería de abrirse una investigación formal para saber si son responsables, pues tendrían que estar en la cárcel, Guillermo. Otra cosa distinta me parece que es ofensiva para la ciudadanía, para los electores y para quienes hemos reclamado todos los días que ocupa, por cierto, la gobernadora Sansores ocupa su micrófono solo para lastimar a la oposición. Hoy no pudo dar una respuesta, hoy no pudo decir de frente, claro, porque es la misma mentira.
el embajador. ¿Te acuerdas que dejó de ser gobernador? Ese es otro tema. A ver, voy a decir el nombre. Es Carlos Miguel Aiza. Aiza. Se quedó como gobernador interino porque Alejandro Moreno, que era gobernador de Campeche, se fue a contender en una elección. Exacto. Entonces se quedó como gobernador interino. Es en esa administración donde se propicia esto. Claro. ¿Cuál fue el premio para el gobernador interino? Hoy es embajador en República Dominicana. Lo echaron del PRI, traicionó a Alejandro Moreno, quien lo dejó de gobernador interino. Pero además el hijo, diputado priista, Federal, traiciona al PRI, vota a favor de la reforma eléctrica sí, y renuncia al PRI, se va a Morena. sí. Y ahora en la administración donde ocurrió esto, que es la de este señor Aiza, Sí, claro, sí. es donde Sí. pasaron estas cosas Claro. y recibieron su premio, su recompensa. a Fíjate cambio. nada más, es oficina. Es una oficina del gobierno del Estado, donde Aiza, que hoy es embajador, ojo, es embajador, o sea, representa a los mexicanos, un corrupto. Perdón, pero el señor es un corrupto. Hoy debería de estar regresándose a México y diciendo, aquí está mi renuncia, porque claramente son actos de corrupción. ¿Quién votó porque el señor Aiza fuera embajador? Morena y sus aliados. Es una componenda, digamos, es una red de corrupción impresionante que se tiene que detener. ¿Y Lo qué que esperas que suceda? Justo, Guillermo, yo te diría, hay que exigir que se les investigue y se les sancione. Hay un tipo penal, o sea, hay un artículo del Código Penal que sanciona ese video, esos hechos, digamos. Se ve claramente la imagen, se ve claramente el dinero. Oye, esta mentira, decía, estaba escuchando en la mañana, es para ayudar a la gente. No es cierto, eso es una mentira. Luego la senadora decía, es un pago de derechos. No es cierto, el gobierno cobra derechos, no paga derechos. Claramente que lo que están haciendo es mentir y mentir y mentir, porque lo que están haciendo es injustificable. Son bolsas de dinero en efectivo, que además, entre otras cosas, claramente es corrupción por cómo los obtienen y es corrupción el para qué los ocupan. Y a ver, digo, no se necesita tener muchos años en política. Si se los están dando en una etapa de campaña, es para ir a comprar votos. Y eso es ilegal. Y por eso deberían estar en la cárcel. Pues ahí queda este testimonio. Hoy el presidente le dio la vuelta. Sí, sí. Le preguntaron en la mañanera y le dio la vuelta al asunto, volviendo a alegar... No, ¿qué dijo? Que era aventar... aventar suciedad Ajá, ¿no? a un ventilador. Sí, bueno, pues nada más déjeme... Ahí sí estoy de acuerdo, claramente Sí, esto es salpica suciedad, a todos. ¿no? Sí, y es suciedad, nada más que es suciedad de Morena, es suciedad de sus legisladores, es suciedad de sus operadores, es suciedad de su gobernadora, es suciedad de su embajador. Y claro que lo salpica, querido Guillermo, porque eso hacen todos los días, generar suciedad. El presidente de la República no se indigna por esto que hace la senadora de Morena, la gobernadora de Morena, el embajador de Morena, pero sí se indigna, ¿no?, con toda la oposición. No se indigna porque una ministra plagie, digamos, sea clara y evidente su plagio de su tesis. Con ella no se indigna, pero se indigna porque la presidenta ministra no se para a aplaudirle cuando entra. Claramente el presidente de la República vive en una realidad totalmente distinta y bajo un escenario en donde todas sus decisiones hoy lastimosamente están afectando a los mexicanos. Porque si el resultado fuera, oye, a ver, pues está solapando a la ministra que plagió su tesis, pero hay un montón de seguridad en el país, pues a lo mejor alguien o mucha gente no lo reclamaría. La realidad es que solapa la corrupción y la inseguridad hoy está peor que nunca. Y los hospitales siguen sin tener medicinas y los niños con cáncer siguen sin tener sus quimioterapias. La realidad hoy es que este gobierno no le está generando beneficios a la gente, ni a la gente que se sube al metro, ni a la que se sube a la combi, ni a la que se sube al periférico. A nadie le está generando bienes públicos este gobierno. Pues aquí queda el testimonio de la senadora Kenia López Rabadán. Gracias por aceptar la invitación para venir a platicar con nosotros. Muchísimas gracias a ti.
Han amenazado esta semana, querido Guillermo, con que van a aprobar el Plan B. Pero bueno, yo decirles, seguiremos trabajando desde el Senado de la República para defender a los capitalinos y a los mexicanos. Muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias. Hasta pronto, Kenia. Gracias.